¿Qué tal? Bienvenidos a su podcast, pero quería ser doctor. El día de hoy tenemos a un invitadazo. Acuérdense que el podcast está patrocinado por el libro del mismo nombre, pero quería ser doctor, que lo pueden encontrar en Amazon. El invitado de hoy es el doctor humano, el doctor Luis Zamora. Doctor, platícanos un poquito para los que no te conocen, quién eres, qué has hecho. ¿Qué tal? Manuel, gusto saludarte. Me da gusto estar aquí contigo en tu programa, en tu podcast. Gracias por la invitación. Mira, te cuento rápidamente, yo soy médico internista, nacido en Culiacán, Sinaloa, donde cubrí los estudios de medicina general, y por ahí un 26 de enero del 2003 aterricé aquí en Guadalajara, Jalisco, en aquel autobús que me trajo al nuevo Hospital Civil de Guadalajara, al doctor Juan I. Menchaca, donde hice medicina interna. Terminé en el 2007, como podrás ver, me acerco a la población de riesgo ya en estos momentos. Pero, y bueno, desde ya oficialmente hace unos 4 años, 2017 aproximadamente, cada vez más activo en redes sociales y pues trabajo por cuenta propia, en medio particular por las mañanas. En la tarde yo estoy en el Instituto Mexicano del Seguro Social, donde laboro hace ya prácticamente 10 años. Y pues ha habido lector, ha habido consumidor de contenido digital, podcast, música, videos, etcétera. Un adicto total a la tecnología sin ganas de dejarla en absoluto. Órale. ¿Y cómo nace el personaje del doctor humano en redes sociales? Pues mira, el doctor humano, el apodo o el personaje, como tú le mencionas, se lo debo inicialmente a un amigo que cuando me veía, cuando yo recién salía de la residencia, el doctor Jorge Andrés Velázquez, me saludaba muy efusivamente de una manera que yo no entendía y me decía, amigo de la humanidad, ¿cómo estás? Me decía, ¿no? Entonces, pues yo también le correspondía de la misma manera, le decía amigo de la humanidad, pero un día me desperté muy desvelado y con mucha flojera y le dije, amigo humano, ¿cómo estás? Después de eso, amigo humano fue mi manera de saludar a todo el mundo y ya estando en el instituto, pues más de uno a los que les decía amigo humano me empezaron a decir doctor humano y doctor humano y doctor humano y doctor humano. Y esto se vino a combinar con que yo necesitaba, digamos, un nombre, un alias para estar en redes, para no estar nada más con mi nombre real. Y después de haberle dado muchas vueltas, primero tuve por ahí algo que se llamaba médico encapsulado, con el que nunca me sentí muy cómodo, que digamos. Y después dije, pues, ¿qué le ando buscando? Llegué al hospital, traía en la cabeza, dándole vueltas, encontré el seudónimo adecuado y alguien me volvió a saludar por enésima vez como doctor humano y dije, este es el nombre que yo necesito para el personaje. Ya. Entonces, Algo muy importante ahí que te tengo que decir para redondear esto, porque es la primera vez que yo tengo una conversación de este tipo. Casi siempre yo soy el que está en tu lugar, otras personas. Es muy curioso porque la gente asocia a doctor humano como que soy muy cálido, como que muy preocupado por los demás y todo eso. Y de alguna manera sí lo soy, pero en realidad, el sentido totalmente real de doctor humano es, pues soy un médico de los seres humanos, pues como tal, ¿no? Así como si hubiera no sé, un animal, un perro que fuera doctor de perros, pues así se pondría en internet. Yo me pongo doctor humano y lo asocio más como que soy un médico para la raza humana, aunque unos le dan un sentido así como más de qué buena onda, pues así, ¿no? Pero no tanto. sí, yo también me hubiera imaginado algo así, ¿eh? Ahorita que lo dices. Es como, pues sí, me imagino que la primera impresión que nos causa, pues doctor humano, pues muy cálido, muy cerca con sus pacientes y todo, pero pues bueno, es bueno saber la historia. Oye, me gusta, digo, sé que tienes un blog, por así decirlo, tu página, y me gustó mucho un ejercicio que hiciste ahí acerca de cuánto cuesta una consulta a domicilio. Porque, porque muchas veces, digo, realmente
la mayoría de los doctores no saben de economía, no saben de finanzas, tienen menos cero conocimiento de contabilidad, de todos los números, ellos no, la gran mayoría. Y si nos quieres platicar un poquito de cómo hiciste este ejercicio, o sea, de dónde te nació hacer este ejercicio de cuánto cobrar una consulta a domicilio. A mí nadie me dijo nada de esto. Yo realmente entiendo sobre la marcha con los tumbos que te da la vida. Llegó un momento en el que hice un ejercicio acerca de cuáles eran los honorarios que yo tenía que tener en mi consultorio y de repente a mí como internista me hablan mucho para ir a las casas, incluyendo ahorita que es COVID. Afortunadamente y contrario a algunas personas, sobre todo que viven tal vez en la Ciudad de México, a mí nunca me ha pasado nada, nunca he tenido ningún problema con nadie, no he tenido alguna queja con respecto a la seguridad, siempre la gente me ha arropado muy bien cada vez que voy a algún lugar a atender pacientes, todavía lo sigo haciendo, pero un día se me ocurrió, pues tuve una consulta, me hablaron para una consulta y cuando le di mi tarifa a quien me habló se le hizo muy caro. Uh-huh. Entonces esto desprendió una serie como de análisis reflexivo de mi parte, porque yo soy muy así, pues no tengo contemplado, tengo que escribir de esto ahorita o tengo que escribir de esto mañana. Yo en el momento en el que sienta las cosas tengo que sacar adelante lo que traigo, porque si se enfría, no sale como a mí me gusta después. Entonces me puse a escribir, hice un hilo en Twitter, que no he trasladado todavía a mi página médica, creo, no lo he trasladado. Y entonces decidí para que la gente supiera, porque trato de darles un poquito de experiencia a los que me siguen ahí en Twitter o a las personas que estén interesadas en lo que yo tengo que decir, pues a los médicos pasa eso que tú dices, no están acostumbrados, no saben cómo cobrar, de repente, y además eso se combina con que las personas aquí en Guadalajara, por ejemplo en Jalisco, están menos acostumbradas a, diría yo, hasta cierto punto, a los montos que se debieran de cubrir comparado con los que vienen en la Ciudad de México. En la Ciudad de México la gente ya sabe a lo que va, a lo que cuesta un servicio particular y todo. Aquí en Guadalajara es bien complicado partiendo del hecho de que cada quien cobra lo que quiere, desde barato hasta muy caro, pero sobre todo en lo barato hay muchas opciones, o sea, por costos por los que yo no iría a casa, ¿no? Entonces estaba o a dar algún servicio. De repente hay colegas que cobran, pues no sé, es muy respetable, pero 300 pesos una consulta de especialidad, pues se me hace muy exagerado hacia abajo. Entonces yo decidí que la manera más justa de cobrar una consulta a domicilio era el tiempo que a ti te restaba del consultorio para ir a la casa de alguien más. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Bueno, yo dejo de ver a un paciente en consultorio mientras me desplazo a la casa, dejo de ver un paciente de consultorio mientras me desplazo de regreso y dejo de ver un paciente en consultorio que mientras estoy dando la atención ahí en esa consulta. Entonces, para mí lo legal sería que el médico debiera de cobrar al menos el triple de lo que le cuesta la consulta en un consultorio al paciente. Hay que tomar en cuenta que si tú llamas a un médico a tu casa, pues no estás invirtiendo ya en Uber o en taxi para ir a algún lugar, te estás accediendo a un servicio de comodidad o a un servicio plus o premium hasta cierto punto. Entonces eso tiene que costar. Una consulta a domicilio, desde mi ver, para un especialista no puede ser menor de 2,000 pesos, por ejemplo, a nivel de especialidades, ¿no? O sea, te estoy hablando así muy por lo bajito, pero yo lo tengo rankeado así en el triple de lo que cuesta tu consulta normal, y lo mismo trato de hacérselo ver a los médicos generales que también me preguntaron, porque cuando subí ese hilo me preguntaron mucho acerca de eso. Oiga, yo cobro 250 pesos una consulta, yo cobro 300 pesos una consulta. Ah, pues si te hablan a domicilio te tocan 750 o te tocan 900 pesos, porque no solo es la consulta, quedan abiertas las posibilidades de hablar por WhatsApp, de seguir resolviendo dudas. O sea, el servicio del médico no nada más se termina cuando se va del domicilio. La verdad, eso fue lo que me motivó, lo compartí y tuvo mucho éxito. Casi todos estuvieron muy de acuerdo, y hubo algunos pues que te dijeron que eras Judas, que ni por 30 monedas vendías ahí, ¿cómo puede ser? El paciente primero.
rollo, pero que hay que enfriar la cabeza un poquito y entender que pues de buenas intenciones y eso pues nadie vive, y el servicio del médico es un servicio tan equivalente o como quieras verlo al que te arregla un coche, al que te arregla una computadora. Obviamente tiene gran diferencia por el tipo de población que nosotros atendemos, pero a final de cuentas la medicina es un trabajo que requiere tiempo. Obviamente uno se pone en la mejor disposición para que el paciente se quede totalmente satisfecho, pero tiene uno que cobrar lo justo por el nivel de responsabilidad y por las facilidades que puede quedar para un paciente una vez que se termine el servicio. Sí, claro. Digo, también hay, como tú dices, hay muchos puristas que dicen, no, todo gratis, ¿no? O 100 pesos la consulta. Digo, al final de cuentas, cada quien es libre de poner el precio que él quiera, ¿no? O sea, si tú estás conforme con eso, pues adelante. Pero pues no exijas que los demás hagan lo que tú estás haciendo. No, dale. Fíjate que tienes razón en ese aspecto. Y eso es algo que yo les digo siempre, y con eso empecé el hilo. Quítate de la cabeza la idea que nos vendieron en la universidad de que el médico pues es el ángel de salvación, el que en ausencia de Jesucristo te va a quitar todas las enfermedades y de la mejor manera posible y sin ningún tipo de interés te va a curar. Por supuesto que mientras estás atendiendo al paciente no estás pensando en lo que te van a pagar. Sí, claro. Estás pensando en la manera de resolver el problema. Pero ciertamente hay que quitarnos completamente de la cabeza ese aire de pureza que tú bien mencionas y que nos metieron en la universidad, pero que realmente no nos ayuda en nada, porque al final de cuentas de gratitud no se vive. Se siente muy bonito que te agradezcan el servicio, pero también es justo y necesario que te remuneren, porque nosotros, como cualquier persona, necesitamos pagar todas cuentas a fin de mes, tenemos que pagar gasolinas, colegiaturas, tenemos que pagar muchas cosas. Y entonces hay que quitarnos completamente de la cabeza el rollo romántico. Hay que tenerlo siempre al lado, no hay que estafar a la gente, pero hay que acostumbrarse a cobrar por los servicios que uno sabe hacer, sobre todo si sabes que los das de calidad. Totalmente. Oye, ¿cómo ves la dependencia de las benzodiazepinas en Estados Unidos? O sea, sabes y sabemos que la gente se las toma como si fueran chochos para dormir. Y en un artículo tuyo mencionas que solo se debería dar en 4 ocasiones y por un periodo máximo de hasta 4 semanas, ¿no? Que o sea, los riesgos que pueda haber por un periodo prolongado, esto puede ser caídas, deterioro neurológico. ¿Tú crees que vamos a vivir una crisis de benzodiazepinas? Sí, definitivamente se comenta mucho que cada vez hay más gente tomándolas, pero si hay mucha más gente tomándolas es porque nosotros como médicos las prescribimos así como tú dices, pues casi acuda a consulta y se lleva gratis una receta por clonazepam, por ejemplo. O sea, los médicos las prescribimos a diestra y siniestra. Y este tema no me las voy a dar de sabio ni mucho menos, pero sí hacer mi blog, y cuando todavía grababa para YouTube, que ahí está el canal todavía, espero retomarlo alguna vez. Cuando yo hice el tema de las benzodiazepinas, pues me pregunté yo, tuve que buscar unos criterios de Beers, que eran los criterios bajo los cuales se recomendaban, o la lista de medicinas que no se deben de dar en personas mayores de 65 años. Yo como internista tengo que tener esa información de primera mano, y ahí encontré que las benzodiazepinas estaban preferentemente prohibidas, ¿no? Entonces hice una revisión basada en evidencia sobre el tema que me sirvió para hacer un video, y entonces lo compartí y resulta que destapé una alcantarilla de donde salió cualquier cantidad de demonios que tiene la gente, porque definitivamente muchísima gente las toma. Y el problema es que los efectos secundarios, la gente no entiende lo que son efectos a largo plazo, aunque ahorita no sientan nada. Pues, o sea, las personas, cuando se les dice que hay mayor riesgo de demencia a futuro,
que el paciente de más de 65 años que las está tomando se puede caer más fácilmente y eso lo lleva a fractura de cadera y eso lo lleva a estar postrado y eso lo lleva a desarrollar una neumonía y eso lo lleva a la muerte. Asimismo de empeorar la ansiedad y todo esto, de favorecerlo hacia la depresión, cosas así. Pues cuando yo hice ver esto a la gente, no hombre, me insultaron peor que con lo de la consulta a domicilio más de uno, ¿no? ¿Por qué? Porque pues yo lo he estado tomando desde hace 5 años, lo tomo desde hace 10 años, no me pasa nada, no siento nada, sin él no puedo dormir, etcétera. Entonces, de repente ese video no me dejó del todo cómodo porque de repente, pues, unos hasta me insultaban o me acusaban de que yo estaba recomendando que dejaran de tomarlo de golpe y todo ese tipo de cosas, aunque siempre yo he sido muy claro con el contenido que comparto. Consulte a su médico y hágase bolas con él, ¿no? Pero incluso es muy triste porque en ese video un médico me dijo que él tenía mucha experiencia usando benzodiazepinas y que no había ningún problema, ¿no? Entonces, cuando yo me doy cuenta de que existe esta gran problemática, me convierto del 2000, diría yo, 18, 19, en un proactivista de deje el clonazepam cuanto antes si no está bien indicado, porque es un proceso que te lleva como a dejar cualquier droga. Si llevas años tomándola, te puede llevar hasta 6 meses dejarlo. Y además se requiere de psicoterapia, ejercicio físico, tal vez otro tipo de medicamentos. Es decir, un plan bien complejo para el que la gente no está preparada para meterse porque se requiere esfuerzo y la voluntad no la venden en tabletas. Y prefieren seguir yendo a la fácil, condenando al que les dice que está mal, que les hace daño y todo este rollo, y entonces siguen tomando la medicina esta. Pero pues para terminar este comentario, fue una experiencia que yo viví a raíz de este video que cambió mucho mi manera de pensar. Yo prácticamente, salvo algo muy extraordinario, no uso clonazepanes ni nada de eso, si no está bien indicado. Pero también me enseñó que estoy en el camino correcto para tratar de ayudar a las personas con información médica aterrizada en un lenguaje coloquial o popular o común de calle, para al menos si un justo, como en aquella como cita bíblica, con un justo que me encuentre que le logre quitar el clonazepam, con eso ha valido la pena. Y si algunos tienen en la cabeza dándole vueltas el tema de es que yo vi un video donde me decían que hay que quitarlo, hay que dejarlo, etcétera, pues yo ya, eso me señala que voy por el camino adecuado y yo encantado de la vida. Es satisfactorio. Claro que todos los excesos son malos. Y hablando de excesos, ayer me crucé con una pregunta en Twitter que me voló la cabeza y se la quise compartir a la gente que me sigue en mis redes sociales, en Instagram. Y quiero saber qué piensas tú. ¿Salvarías a un delincuente? O sea, ¿le salvarías la vida médicamente a un delincuente? Sí, sí se la salvaría. O sea, si ha llegado conmigo, la atención, yo de manera profesional, digo, si fuera como un robot, yo estoy programado para ayudar a la persona que en su momento lo requiera. Eso no significa que digamos que eso no significa que mientras lo esté haciendo no tenga sentimientos encontrados y hasta quisiera decirle muchas cosas a esa persona. Eso no significa que sea insensible a todo lo que engloba ese tipo de pregunta, ¿no? De repente son preguntas que son muy radicales, pues. O sea, ¿le salvarías la vida a un delincuente o no se la salvarías? Bueno, yo haría lo que yo sé y tengo que hacer, porque a final de cuentas, como paciente, hasta la ley está de su lado. Yo no me voy a dar el lujo de meterme en un problema legal y personal, sobre todo en un país donde las leyes son fácilmente manipulables de repente como es México, para que
si de por sí, por estar en ese escenario, pueda yo tener algún problema, aparte yo flagrantemente me aviente una piedrota más en la carreta, otros costales en la carreta de peso, diciendo, pues pude salvarlo y no lo hice, ¿no? Si yo Estoy muy orgulloso que todos en mis redes sociales dijeron que sí. Digo, yo creo que todos los médicos, la verdad, yo creo que atendemos a los pacientes sin fijarnos qué hacen, si la raza o lo que sea, ¿no? Lo atendemos con el fin de curarlo y vámonos. Sí, totalmente. Para eso estamos programados, te repito, no significa que no te esté llevando por dentro el diablo, ¿no? O sea, no significa que no sientas, que no digas, incluso a lo mejor es común cuando hay un paciente que es un reo o un preso que está recibiendo atención médica en los pisos del hospital, cuando vemos que hay 1 o 2 policías montando guardia ahí con él porque él está ahí en la cama recibiendo atención. Es común escuchar comentarios ya acá, diríamos, tras bambalinas entre los doctores, donde ya afloran ciertos sentimientos que no se pueden dejar ver para el paciente, ni su familia, ni terceras personas. Pues ya es como un lavado de ropa sucia acá, en donde de repente, pues se abordan este tipo de cuestiones como de que pues sí se la aplicó a alguien más y ese alguien más no tuvo la oportunidad y cosas por el estilo. Eso ocurre y va a ocurrir y se habla y se dice sin mayores problemas. Pero nuestro trabajo profesional, nuestra ética profesional, esa que muchos ignorantes, debo decir, ponen en duda y cuando generalizan, nos lleva a atender sí o sí a cualquier persona en el momento adecuado. O sea, si estamos en el contexto para poder prestar ayuda. Creo que hay que hacerlo. ¿Tú crees que entonces que el ser humano es bueno o malo por naturaleza? ¿Qué piensas? Yo creo que el contexto lo hace al final. Yo no puedo decirte que porque no lo sabemos todo, porque es muy complejo estudiar un ser humano desde sus inicios de formación, aunque haya estudios y se hagan correlaciones y todo, de que genéticamente ya estamos, ya el árbol ya nace torcido y nada más es cuestión de que en su momento afloren las cosas. Puede ser, puede haber alguna enfermedad psiquiátrica, sobre todo antes, cuando no había diagnósticos, cuando no había medicinas, que haya jugado como tantos ejemplos en la historia. Por ejemplo, podemos citar a Hitler, si tú quieres, podemos citar a Nerón, personas de ese calibre que a lo mejor estaban enfermos de algo que a lo mejor hoy es tratable, ¿no? Por así decirlo. Pero si yo me pongo a revisar los antecedentes de los famosos asesinos seriales, de las personas que mataron mucha gente, que han hecho mucho daño, casi siempre es una historia que tiene rollos disfuncionales, ¿no? Aspectos disfuncionales desde que estaban chiquitos, la familia, maltrato, abuso, y de repente llega un detonante en algún momento de la vida que hace que le den rienda suelta a todo lo que estuvo mal al principio. Para mí, en este momento, el ser humano malo se hace, principalmente. Fíjate que yo creo que no hay ni, o sea, que no hay una naturaleza del hombre, ahora sí por así decirlo, no somos ni buenos ni malos, porque luego entra el dilema de, pues, bueno, entonces, ¿qué es bueno y qué es malo? Pues a final de cuentas, pues es una construcción social, ¿no? De que la misma sociedad te va dictando lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, yo lo escuché en un podcast el otro día y compaginé mucho con eso. Yo creo que el hombre es curioso, o sea, la naturaleza del hombre es el curioso y ya es la sociedad la que molda ahora sí el qué es bueno y qué es malo. Sí, estoy... Sí. Las reglas que la sociedad se impusieron, que son las leyes y las reglas que hay que seguir, es lo que va moldeando y nos permite coexistir como sociedad y funcionar como sociedad, ¿no? Dirían por ahí, pues hasta el mundo de John Wick tiene reglas, ¿no? O sea, si no serían como animales, decía el buen Winston, ¿no? Entonces, yo creo que sí, se va uno haciendo de acuerdo a lo que vivió y sobre todo a las reglas o frenos que haya
de parte de la sociedad en la que te desenvuelves, ¿no? Definitivamente. Hablando un poquito, un tema que no se dice, pero todos sabemos que pasa. La eutanasia en los hospitales. Que el paciente, digo, te voy a platicar un caso, ¿no? Un paciente con cáncer pues, avanzado, ¿no? Llega un familiar y dice, ¿sabes qué? Que no sufra. Pero, o sea, obviamente el doctor le contesta, ¿no? De que no, podemos hacer que no sufra su familiar, pero no lo podemos matar, ¿no? O sea, no le podemos hacer la eutanasia. Necesito que me firmen los papeles. Va el familiar, firma los papeles. El doctor pide unas ampulitas de propofol, se las mete. El familiar firmó consentimiento de no reanimación y pues el paciente cae en paro, ¿no? Es un claro ejemplo de eutanasia y que todos sabemos que se hace en los hospitales, tanto públicos como privados, pero nadie lo reconoce de esa manera y todos es como oídos sordos, ¿no? Fíjate que eso que mencionas, yo por ejemplo, yo nunca lo he visto, ni siquiera he sabido igual, pero yo no estoy en onco, pues yo no estoy en esa área, yo estoy más en medicina interna, llegamos a tener casos de parecidos, pues sí, cáncer terminal y todo esto, pero no estoy como en un medio donde abunde la oportunidad para estar viviendo ese tipo de situaciones. Hasta ahorita que tú me mencionas, yo no había escuchado que lo manejaran incluso como por debajo del agua. No niego que exista, definitivamente, porque digamos que estamos en un medio donde se presta para que de común acuerdo las personas y los médicos pudieran resolver una situación más allá de otras, de si está legalmente aprobado o no. Yo nunca lo he vivido, pero yo creo que una persona tiene derecho a decidir hasta donde sus facultades mentales le permitan que si quiere seguir viviendo o no, aunque sí es un tema bien, bien complejo porque lo puedes llenar de todas las aristas que tú quieras, puedes verlo con todos los matices que tú quieras. Necesitarían ser muy, muy estrictos en los criterios de estabilidad, obviamente, mental, funciones mentales superiores perfectamente íntegras. Tendrían que involucrar a un comité que avalara esta situación. Yo creo que debiéramos de verlo como una posibilidad para dársela a una persona cuyo último acto quizás de autonomía en la vida y de dignidad sea que su vida termine cuando se considere que su sufrimiento ya ha rebasado la dignidad de estar vivo, si él está de acuerdo. Yo estoy a favor de la eutanasia, nunca he hecho algo como lo que mencionas que has escuchado, pero sí creo que cerrarnos a ese tipo de opciones como a tantas otras por radicalismos, pues yo creo que no nos permite avanzar, porque aunque si la discuten y la aprueban, aunque sea engorroso el llevarlo a cabo administrativamente, pues yo creo que es un avance, pues porque eso habla de una apertura de la sociedad a temas que siguen siendo tabú. Hay muchos temas tabú y ese es uno de ellos. Ya se meten cuestiones religiosas, pensamientos, maneras de ver la vida, etcétera. Pero yo como médico que sí he visto el sufrimiento, yo sí he llegado a un momento en el que digo, o sea, yo no quisiera estar así. Sí, claro. No, pero claro, es un tema súper complejo. Como tú dices, hay muchas cosas, muchas ideas involucradas, pero pues obviamente es materia de estudio, ¿no? Sí, totalmente. Estudio, yo cuando veo pacientes así, yo sí digo, ¿sabes qué? Tuvo una embolia, lo están alimentando por sonda, tiene 60 años o tiene 70 años, no puede mover la mitad del cuerpo, ya tiene una úlcera acá en la espalda, ya no se va a recuperar. Híjole, maestro, pues yo no quisiera estar así. O el cuate que se accidentó en una moto y no se puso casco y quedó en estado vegetativo, pues yo no quisiera estar así, por ejemplo.
En el momento en el que yo ya considere que esa es una percepción muy propia de cada quien, ¿en dónde están los límites donde tu dignidad como ser humano se pierde, pues, por ejemplo? O tú consideras que se pierde y dices, la neta, yo ya me quiero ir. O sea, es que cada quien lo defina y sobre eso que se abra la oportunidad para que una persona pueda decidir con dignidad. Porque, oye, si yo estoy consciente y no me puedo mover y tengo una úlcera en la espalda que ya se me ven hasta los huesos, que se está infectando a cada rato, que me están cuidando, que ya no me muevo, etcétera, yo me acordaría de aquel muchacho, de aquel hombre, pues guapo ya depende de cada quien cómo lo es. Pero pues a lo mejor vigoroso, autónomo, independiente, simpático, dicharachero, que hasta la guitarra tocaba y salvó al mundo 2 o 3 veces en Xbox, aventó un maratón, 5 medios maratones, y ahora estar postrado en la cama sin nada más, sin poder hacer nada más de lo que hacía antes, yo no quisiera. ¿Por qué crees que no valoramos la vida hasta que estamos enfermos? Porque la gente no le tiene miedo a lo que no ve, a menos que sea el diablo. La gente vive en una zona de confort gracias a los avances de la medicina, de la ciencia, pues, en donde, pues, no siente gran cosa, vive bien, se alimenta bien. Digamos que los primeros 40 años, te lo digo tú que los estás viviendo todavía no cruzas ese umbral en donde te van a doler ciertas cosas. La persona se siente totalmente inmune, totalmente indestructible. Entonces, no le da por buscar atención médica porque no le duele nada. Y eso se combina también con la falta de información que existe en cuanto, o de cultura, mejor dicho, para la medicina preventiva, para entender que aunque no te duela nada, tu cuerpo es como un coche que tiene que entrar a mantenimiento de pérdida cada 6 meses o antes, ¿no? Si manejas Uber, ¿no? O Didi, ¿no? Por ejemplo. Entonces, no hay cultura para que las personas acudan a decir, oye, ¿sabes qué? Tengo 40 años, ¿qué me toca checarme? ¿Sabes qué? Tengo 35, ¿qué me toca checarme? ¿Por qué? Porque lo ven como un gasto, porque pues la cosa está difícil, porque si no me duele nada, ¿qué voy a ir con el doctor que me va a cobrar 500, 600 pesos, 1000 pesos? Aparte me va a mandar a hacer una serie de cosas, de exámenes, y al final me va a decir, pues todo bien, que te vaya bien, ¿no? Pero yo creo que la gente debiera de tener la cultura de prevención, pero también nosotros como médicos, porque no lo hacen. O sea, ¿cuántas personas que han sido fumadores de los últimos 10 años para acá, que ya tienen 50 años o 55, cuántos has visto tú que alguien les pida una tomografía de baja dosis de tórax, buscando cáncer pulmonar? Y eso no se hace, o sea, no hay, creemos que todo es biometría, química, electrolitos, colesterol, triglicéridos, ácido úrico, pero realmente medicina preventiva es todo un tema aparte, y si el médico no está educado para saber qué es lo que le tiene que pedir a la población que está atendiendo para prevenirle un problema, porque onco ya sabe lo que tiene que hacer. Pero medicina interna y medicina general, por ejemplo, viven más con el colesterol, siguiendo los consejos de la gran filósofa mexicana Alejandra Guzmán, que dice, ten cuidado con el corazón. Entonces, el colesterol que acá y todo esto, hay que disminuirlo, evitar un infarto, baja de peso, pero también hay cáncer, o sea, hay otro tipo de enfermedades. El médico no está educado, al menos el de primer contacto, y muchos de los especialistas que ven personas que llegan contigo y que les puedes aplicar medicina preventiva, el médico no es muy diestro en esto porque le da prioridad a atender, a estudiar sobre las complicaciones que le están llegando, ¿no? Sabe cuándo amputar una pierna, pero no sabe cómo controlar una hemoglobina glucosilada. Ese es el problema. ¿Para qué dedicas tú, ahora sí personal, tanto, o sea, para qué dedicaste tanto tiempo a estudiar, o sea, pues mucho, te sacrificaste
Navidades con tu familia, seguramente alguna novia por ahí, tardes con amigos, bodas con amigos, viajes con tu familia, con tus amigos, lo que tú quieras, ¿no? Sacrificamos mil y un cosas. ¿Para qué dedicar tanto si sabemos que al final de cuentas, todos nos morimos? Esa es una buena pregunta, pero es el viaje el que se disfruta. Es la sensación de adquirir un gran poder. O sea, medicina te da un gran poder. Si estudias, te da un gran poder. Más allá del estatus, más allá de, doctor, pásele, siéntese y, fírmeme aquí la camiseta y, tomémonos juntos una foto y hay cosas así. Me refiero al conocimiento. Porque hay mucha gente que te trata muy bien nada más por el simple hecho de ser médico. Hasta le cambia el tono de voz y le cambia la mirada, ¿no? No tendría por qué ser así, pero pues así es. Pero vale la pena, ya estando en medicina, el viaje. El viaje vale todo. Adquieres conocimiento que te permite estar a salvo de muchas cosas, hablando de enfermedades, de hábitos, aunque hay médicos que fuman, pues ni modo. Adquieres conocimiento que permite que tu familia esté bien. Yo tengo a mi mamá controlada de, por ejemplo, de osteoporosis. En su momento otras personas, a mi papá lo controlé de la hipertensión arterial, cosas de ese tipo. Entonces, vale la pena el viaje porque cuando llegas a la otra orilla, el mundo lo tienes en tus manos. O sea, tienes un conocimiento y unas habilidades que no los tiene cualquiera. Definitivamente. Y eso, pues, claro, llámalo ego, llámalo vanidad, llámalo lo que sea, no importa. Si te hace sentir bien después de tanta friega que te arrimaste, te lo ganaste, es tuyo, disfrútalo, vívelo. Ya, entonces, morir, si juzgamos todas las friegas que te arrimaste en los años que pasaron de la residencia, del servicio social, del internado, etcétera, y lo juzgas sobre el hecho de que al final nos vamos a morir, creo que es un sentido erróneo y yo más bien lo juzgaría como las personas que conoces, el conocimiento que adquiriste en el camino, la manera en cómo tu vida cambió, cómo ves la vida de manera distinta a comparación de aquel médico pasante que eras, de aquel estudiante universitario, hoy ya que estás recibido, hoy ya que eres especialista, eres subespecialista, hoy ya que que eres un portento de inmamabilidad, por así decirlo, en general. ¿Cómo ahora... ¿cómo puedes ver cómo avanzaste? ¿Cómo se siente padre ver que avanzaste en tu carrera y que creciste como persona? Y que si tú hoy, siendo muy prepotente con otros, cobras lo que la vida te hizo, pues bueno, tú sabrás. Pero también, por ejemplo, darte cuenta de que se puede seguir siendo humilde, compa, buena onda, amable con la gente, aunque tengas todo lo que obtuviste en el camino. Entonces son viajes que hiciste, son personas que conociste, son vidas que salvaste, vidas que cambiaste. Yo al final en el blog, cuando lo tenía antes en otro sitio web, yo alguna vez, yo no diría que la medicina me debe a mí. A mí la medicina no me ha quedado a deber, pero yo no le debo nada a la medicina. La medicina me dio todo y yo le entregué los mejores años de mi vida y no me arrepiento de haber sido médico. Me pesa la idea de morirme, pero me quedo con todo lo que me ha dado. Tengo compañeros que hoy ya son intensivistas, con los que platico, nos saludamos como el primer día, libros que aprendí a leer gracias a la preparación que me dio medicina. Aprendí gracias a todo el arte del estudio que tiene que hacer el médico, a entender cosas que no son de mi área, de mi especialidad. Valoro más la vida y entre más viejo te hagas, yo tengo ahorita 43 años, me doy cuenta cada vez más de lo frágil que es. Entonces, medicina
Nunca la juzguen, yo se lo diría al médico, aunque no duermas, aunque te esté cargando, aunque estés sufriendo lo indecible, aunque estés lejos de tu familia, si ya te metiste, síguele porque va a pagar. En algún momento va a pagar, sea como sea que tú sientas que te tiene que pagar. Si quieres dinero, lo vas a encontrar. Si quieres sentir que eres el jefe porque llegas y los residentes te tienen miedo porque ya llegó el médico, trae el adscrito y se mueve el café, ¿no? Con cada paso que das, como Godzilla. Y si esa es tu realización, te va a pagar. Vas a tener becarios a tu cargo. Si quieres que te reconozcan tus habilidades, si quieren que te paguen, te las van a pagar. Medicina paga. Hay que darle y después hay que darle en diferentes aspectos, pero va a pagar. Entonces, júzgalo por el viaje, por todo lo que el viaje te va a dar. La muerte, ahí nos vemos, cuando toque. Mientras, disfruta el viaje. Disfruta tu día del médico, disfruta cuando ya no tengas que hacer guardias, disfruta el momento que tengas con la familia, aunque sea por videollamada, por teléfono. Yo me hacía viajes a Culiacán, por ejemplo, de 9 horas un viernes en la tarde-noche para regresarme el domingo en la noche y llegar el lunes en la mañana, en la madrugada, para estar en el hospital a las 7 un fin de semana cuando tenía el deseo de estar allá con ellos. Y son cosas que valen la pena, son sacrificios que hay que hacer. Y de todas maneras todos nos vamos a ir de casa, todos nos tenemos que ir de casa, todos tenemos que decir adiós de alguna manera. No puedes obtener algo sin dejar nada en el camino. Las cosas en la vida cuestan y las cosas que valen la pena cuestan todavía más. Entonces, disfruten el camino, pásensela a gusto. Si se sueltan de los amarres que dejaron, pero están en contacto con la familia, no se tienen por qué sentir mal. Sean felices, pártansela, va a pagar, tarde o temprano. Eso es lo que tienen que valorar de su carrera. ¿Cómo eres feliz? Fíjate que he leído, pues este tema de la felicidad, pues a mí me llama mucho la atención, ¿no? De la felicidad y del éxito, porque mucha gente cree que el éxito pues es lo más monetario. Entonces yo en las conferencias que doy digo pues que el éxito tiene 4 pilares, ¿no? Tanto el financiero, la salud, familiar y el... Ay, se me olvidó el otro. Pero bueno, son 4 pilares. Entonces, obviamente cada quien le da una importancia diferente a cada uno, ¿no? Pero fíjate que en cuanto a la felicidad, he leído muchos artículos y me da muchísima curiosidad cómo los mismos estudios dicen que a final de cuentas, si tú le preguntas a personas, ahora sí que ya están en el tramo final de su vida, lo que más hace feliz a una persona son 2 cosas. 1, tener con quién compartir y 2, ayudar a los demás. Yo pensé que cuando decías que se necesitaban 2 cosas, ibas a irte como para los hombres, ¿no? Pero fíjate que sí es un componente importante sentir que ayudas a los demás. Definitivamente es una satisfacción que te da la medicina. Y también es muy cierto, de nada te sirve, desde mi perspectiva, llegar a la cima si no tienes con quién compartir tus éxitos. Definitivamente es parte importante, porque al final la bata se queda fuera, la bata se queda en la puerta. Yo siempre les he dicho, si tú después de que te aplauden, te piden que autografíes una camiseta o no sé, te amo más que a Messi, por ejemplo, a ti, doctor, qué bárbaro y que no sé qué. Si tú después de todas las adulaciones y el reconocimiento que te van a dar afuera, llegas a tu casa y sin la bata, te pones tu short, te pones tu camiseta del Tri o de Batman o de lo que quieras, te pones las sandalias que te gusten y te pones a lavar platos y te pones a barrer tu departamento y te pones a ser feliz con un bolillo y una Coca-Cola, por ejemplo, viendo tu serie favorita, sin necesidad de requerir nada más,
eres feliz. No necesitas nada más. Estás por el camino correcto. Si tú cuando te das cuenta que realmente lo principal es lo que tienes de la puerta para adentro, cuando tú te quedas solo con Daniel, cuando yo me quedo solo con Luis, ¿cómo te llevas? ¿Cómo te sientes? ¿Podrías estar así toda la vida si el día de mañana se acabara el mundo y estuvieras contigo mismo? Bien, si es así, lo has tenido todo. Ahora, para mí, y complementando este comentario, yo siempre he dicho que es cierto, se mide mucho por el tema económico. A los internistas nos echan mucha carrilla de que somos pobres. Ayer, por ejemplo, vi en Twitter a alguien que puso, acabo de ver a un internista pidiéndole a un internista dinero prestado y el chiste se cuenta solo, ¿no? Dijo, pero sí, se habla mucho de esa cuestión de lo económico. Es vital, es muy importante. Es la manera más inmediata en cómo tú sientes que la medicina te está pagando. Definitivamente, es vital. Sin embargo, creo que llega un momento en el cual tu ritmo de trabajo, tu ritmo de vida te da a ganar cierto nivel económico y entonces es cuando tú dices, estoy bien con esto, necesito más. Y tú llegas a un momento en el que dices, podría ganar más, pero la verdad, así estoy súper bien para lo que necesito, esa persona está en la felicidad. Que no tenga el conflicto de voltear a ver si envidia a otra persona de acá, de esto, o si a lo mejor el otro es investigador y esta otra persona le vale un pepino investigar, estudia mucho pero no investiga, no significa que esté mal. O sea, cada quien establece cuáles son sus prioridades, cuáles son los requisitos que tiene que cumplir para ser feliz. No debemos de pensar en qué es lo que los demás esperan de nosotros para ver si somos felices o no. Entonces, es importante eso, que tú tengas tranquilidad. Si tú contigo mismo, con lo que ganas, con cómo estás llevando tu vida laboral, con lo que cómo llevas tu vida familiar, estás satisfecho, estás pleno, estás en la felicidad. Porque puedes ganar todo el dinero del mundo y tu familia está hecha a pedazos, por ejemplo. O puedes saber muchísimo y ser, otra vez, como digo yo, ¿no? Uno de los grandes dioses que la medicina esperó durante tantos años y por fin reencarnó en ti y todo lo que lo conviertes en oro, o de repente ya te acostumbraste a que como con Moctezuma II, ¿no? Si pasas nadie puede mirarte a los ojos. Puede ser que lo consigas, pero ¿qué perdiste en el camino? Pues cómo estás con tu familia, ¿no? Cómo estás con tu pareja, cómo estás con tus hijos. El chiste es encontrar el punto medio de las cosas. Y si encuentras el punto medio de las cosas donde te sientas pleno, ahí es. ¿Tú eres religioso o crees en algo o a dónde acudes en los momentos que son difíciles para ti? En los momentos que no te salen las cosas. Fíjate que yo, como muchos, he tenido un viaje que empezó en la preparatoria, en donde renegaba abiertamente y no creía abiertamente en Dios, por ejemplo, en todo eso. Incluso trataba por todas las maneras de convencer a la gente de que dejara sus creencias, pues porque esto y aquello, como un testigo de Jehová, pero al revés, pues, ¿no? Así. Entonces, pero con el tiempo fui madurando. He madurado al menos en ese aspecto. Si le preguntas a mi esposa, soy un niño en muchos otros. Pero me fui dando cuenta de que lo que el mundo necesita no es que se crea o no se crea, sino que simplemente se respete, que cada persona lleve a cabo de afuera hacia adentro o practique las cosas que necesita para ser feliz y no hacer daño a los demás. Entonces, con el tiempo yo fui respetando, de no creer, yo fui respetando eso. Y después ya cuando me casé, ya con mi esposa, Esmeralda me ha dado mucho equilibrio en ese aspecto y me ha ayudado a ver este tipo de temas de otra forma. Te puedo decir, yo voy a la iglesia, tratamos de ir a misa todos los domingos. Últimamente hemos perdido un poquito por cuestiones personales, pero sí voy a misa.
sí platico con Jesús, sí platico con Dios, me da paz, me da tranquilidad. Mm, no soy el mejor católico, si tú quieres, pero sí me he visto en la iglesia pidiendo, en Semana Santa la vivimos como católicos como tal, y hasta ahí. O sea, es una cuestión meramente familiar. Si de repente digo, ay, Jesucito, échame la mano con esto, o aliviáname en aquello, o esto, sin caer en extremos, sí me apoyo, acudo a eso. Pero sobre todo acudo a personas también, pues. Tengo grandes amigos con los que puedo tratar un problema existencial, en donde siempre tienen las palabras correctas y todo eso. Y bueno, a nuestros hijos les inculcamos la religión católica, pero siempre, 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 como te dije anteriormente, todo en un punto medio, en algo que los haga ser felices, que los haga estar a gusto, que los haga buenas personas. No me meto a discutir ya temas religiosos con nadie, eso quedó en el pasado. De repente tengo pláticas con mi yo de la preparatoria y le doy sus buenos catos. Qué menso estabas, maestro, ¿no? Entonces, no trato de convencer a nadie, lo disfruto, lo vivo, adquiero la paz que tengo. Creo que es muy, muy admirable que una persona viaje por la vida sin creer en nada, asumiendo que después de la vida no hay nada. Pero te digo, conforme me fui haciendo más viejo, pues yo ya vi a mi mamá, estoy viendo a mi mamá que va aumentando en edad, mis hermanos ya no son los mismos jóvenes de antes. Yo tampoco, y de repente vas viendo morir a gente que está contigo en este viaje, y entonces nace en ti de manera, pues, natural la necesidad de pensar si más allá hay algo en donde todos podremos estar juntos alguna vez, una vez que este plano terrenal se haya terminado. Y entonces, pues, yo decidí pensar que sí, y me apoyo mucho en eso y platico mucho con Dios. Me da mucha tranquilidad mientras estoy vivo, me da mucha paz, me lleva a estar mejor. Y por lo tanto, si el día de mañana es como yo quiero pensar que es ahorita, lo ganaré, lo habré ganado todo. Y si no lo es, no habré perdido nada, ¿no? Entonces de eso se trata. Así es como percibo yo las cuestiones religiosas ahorita, ¿no? En mi vida. Sí, sí, o sea, es una historia que tú te tienes que contar para tú estar a gusto, ya sea la que sea. Si te haces ser mejor persona y no lastimas a nadie, pues adelante, ¿no? Cree en lo que tú quieras. Pero, ¿tienes alguna anécdota, algo que te haya marcado en la medicina o fuera, o bueno, en este ámbito, pero ya sea con tus pacientes, con tu familia, con tu esposa ahora, con tus colegas? ¿Alguna anécdota, un día que que haya sido un cambio en ti? Pues mira, yo siempre como una anécdota, como una experiencia que me marcó, tendría yo que remontarme porque siempre la cuento. Esa es muy fuerte. Terminamos llorando en la residencia el R1 y yo como R2 o R3, yo era ya R3. Era un chavo que tenía linfoma. Al final se diagnosticó linfoma en la autopsia, pero duró un mes, al menos un mes hospitalizado, deteriorándose. No hubo manera de sacarlo adelante. Total que en uno de esos días de sesión, todo el mundo estaba allá abajo, yo estaba de posguardia, estaba en piso con el R1 y cae en paro este chico. Te estoy hablando de alguien de menos de 35 años, ¿no? Y si estoy hablando del R3, yo te estoy diciendo que fue en el año aproximadamente 2002 a 2003. No, perdón, 2005 a 2006, más o menos. Entonces, pues salió del paro y de repente, pues salgo con la esposa, le digo, oye, ya van 2 veces que sale, ¿qué hacemos, señora? ¿Está vivo ahorita? Sí, le digo. La señora se mete inmediatamente al cuarto, empieza a tocarle las piernas. La señora se abandona en ese momento y viéndolo fijamente le empieza a decir cuánto lo amaba, cuánto lo quería. Le empieza a dar las gracias por los 2 ángeles que tenía, que le habían dado, o sea, sus 2 hijos, que,
que los niños ya, que los angelitos iban a tener quien lo cuidara desde el cielo. Volvemos al punto de la religión, ¿no? Es el consuelo para ella estar en eso. Yo todavía en ese momento estaba en otra etapa de mi vida, pero ahora lo entiendo cada vez mejor. Y que te vaya bien, mi amor, y que seas muy feliz y que algún día nos vamos a encontrar. O sea, fue la despedida más épica que yo vi, más sentimental, más entregada, más pura que yo he vivido como médico. O sea, la manera en cómo tuvo la entereza para saber que le quedaban minutos ya, a minutos de ser viuda, viendo postrado en un tono totalmente amarillo, en ictericia, pues, esta persona por el linfoma, ya sedado, obviamente, bajo los efectos, los últimos efectos de los medicamentos, pues de adrenalina, de atropina, de todo lo que usamos durante un paro, viendo cómo iba la frecuencia cardíaca de 50 a 30, enfermeros todos petrificados viendo la escena. El R1 y yo nada más nos miramos así y ella siguió tocándolo, se fue a su abdomen, se fue a su cara, le siguió diciendo cosas de ese tipo y al final le dio un beso en los labios y le dijo, te amo, que te vaya bien. Y bolas, y me pongo chinito cada vez que lo cuento. Eso es lo más grande que yo he vivido en la medicina. Y perdóname si me pongo así un poquito como sentimentalón, pero es algo que jamás volví a vivir nunca. Y ojo, yo no estoy en pediatría. No quiero ni saber, no quiero ni enterarme lo que pasa en pediatría. No quiero ver qué pasa en hematopediatría. No quiero enterarme qué pasa en oncopediatría. Medicina interna, de alguna manera, tienes un poco más alto el umbral para dejarte llevar por este tipo de emociones porque vemos la muerte todos los días y más ahorita con el COVID. Pero fue muy, muy duro. Es la experiencia que más me ha marcado. Hablando de el lado sentimental. Chuscas, te puedo contar una del internado para que Aviéntatela si quieres para casi acabar. Bueno, pues en el internado había un anestesiólogo que era el doctor Espinosa de los Monteros. Yo hice el internado allá en Los Mochis, Sinaloa, porque yo soy de Culiacán. Creo que lo dije al principio, pero ahí te va. Sí. Espinosa de los Monteros era pues como Godzilla, ¿no? Que el vato caminaba y el doctor caminaba y se movía el agua del café y de los vasos y nadie podía respirar si él no decía nada, ¿no? O sea, era un médico de los que son muy buena onda, pero son de los que llegan diciendo groserías porque así son, así crecieron, ya sabes, ¿no? Cómo son. Sí. Pero no son malas personas, pero sí son muy impulsivos, pues del norte, pues, ¿no? Del norte. Acá se tratan las Buena cosas. definición, sí. Norte, ¿no? ¿Qué onda, cabrón? Oye, a ver, ven, háblale al... ¿Puedo decir una grosería aquí al aire? No sé. Dilo, no pasa nada. A ver, pinche doctor, ven tú, ven. A ver, cabrón, ven. Ayúdame acá, güey, órale. O sea, y ya el cuate ya un anestesiólogo consagrado y todo el rollo, ¿no? O sea, entonces era muy estricto en el quirófano. Y entonces yo, pues estaba temblando de miedo porque no era muy diestro en cuestiones. Yo le iba a instrumentar al cirujano y el anestesiólogo, él, ¿no? Y yo, ay, bueno, pues que me meto al quirófano, todo bien, todo sale bien. La enfermera de turno me ayudó mucho, de donde quiera que esté, gracias, de verdad, muchas gracias. Y total que se termina la cirugía y el doctor no tuvo ningún problema, no pasó absolutamente nada. Nos despedimos, me salí del quirófano, llegué al área de vestidores, pues, y cuando de repente ya me empiezo a quitar todo, miro hacia abajo, nunca me puse botas o sea, me metí al quirófano con los zapatos al ras de pelo y entonces el escalofrío más grande que te puedas imaginar recorrió mi cuerpo por lo que pudo haber ocurrido. Que el doctor hubiera mirado por un instante hacia abajo. O sea, cuando le conté a todo mundo estaban muertos de la risa, pero sobre todo, güey,
qué bueno que no te vio porque estarías muerto en este momento. O sea, es lo que 100%. nunca se enteró y así pasó. Siempre la cuento también porque me estresé mucho, sudé frío ya cuando salí de ahí. Oye, ya para terminar, ¿qué le dirías al doctor humano, al Luis de 18, 20 añitos? Estudia, maestro. Friégale, chíngale, como decimos, pues en el norte. Porque tarde o temprano va a pagar. Vienen noches sin dormir, es cierto, va a haber momentos en los que te va a dar mucha desesperación, vas a preguntarte más de una vez si estás en el camino correcto, te van a dar ganas de dejar medicina, vas a considerar que es mucho esfuerzo a cambio tal vez de poco, pero en realidad va a pagar. O sea, en realidad te va a pagar y te va a dar lo que tú esperas, lo que tú te mereces en la medida en lo que le invertiste, te va a dar. No juzgues, como decía al principio, por el cansancio. No cuantifiques las pérdidas. Cuantifica, porque la familia ya está. Y si tú quieres a través de la tecnología, no la vas a perder nunca. Y el día de mañana que vuelvas a ver a tu hermano o a tu hermana o a tu mamá, la magia de ese vínculo que se fortaleció durante muchos años, te permite que las cosas empiecen en el momento en el que se quedó sin que lo hayas visto durante 3 años o 4, por ejemplo. Eso, la familia no se va a perder. Cuantifica las ganancias en experiencias, en personas, en vivencias, en tu manera de pensar, en cómo vas evolucionando, cómo vas adquiriendo la madurez y cómo te puedes dar cuenta de que vas cambiando, de que ya no eres el mismo y que va a llegar un momento en el que te vas a dar cuenta que tanto esfuerzo valió la pena, tanto para cambiar la vida de la gente, tanto para cambiar la tuya propia, darte cuenta de que al final con medicina obtienes un poder que no tiene ninguna otra área, y que se siente muy bonito tenerlo, y que la medicina va a pagarte, Luis. Aguanta vara. La medicina te va a pagar, y sobre todo, si en el camino te encuentras personas que te hagan la vida imposible, residentes, médicos tratantes, nunca cambies tu naturaleza de ser así como eres, de gente, de buena onda, de fraternal con tus compañeros, de que cuidas a los que están debajo de ti. No cambies, no dejes que la vida, aunque te ponga de instantes en la medicina, haga que dejes o que renuncies a la verdadera esencia que tienes, porque el día que lo tengas todo, si conservas la esencia natural de tu ser, esa que todo mundo conoció cuando estabas más chico, tienes el mundo a tus pies y vas a tener la más grande satisfacción de todas y podrás ver a tus hijos a los ojos y decirles, este es el camino. Diría el gran filósofo de Mandalorian, this is the way. Oye, pues muchas gracias por ahora sí que la plática, muy buena. ¿Dónde te encuentran en tus redes sociales? Si te quieres pelear, encuentras como @doctorhumano. Facebook es un poco más tranquilo, es DR, doctor abreviado, dr.humano, ahí me encuentran. En Instagram soy doctor humano también así como tal, pero principalmente mi espacio así muy personal que comparto para los que quieran entrar en él está en doctorhumano.mx, es mi blog médico, mi página web. Y al mismo tiempo tengo un podcast, así como tú, que se llama Medicina para Llevar, que nació en abril del 2019, si mal no recuerdo, y suscríbanse, está en todas las plataformas, y también tengo el canal de YouTube Medicina para Llevar, en donde empiezo a pensar que tendré que hacer transmisiones en vivo ya para darle vida, porque grabar y editar la postproducción a mí me come, y la verdad por eso lo tuve que dejar en stand-by por el momento. Cualquier cosa, ahí estoy a la orden. Pues otra vez, muchas gracias y espero les haya gustado. Ahí vayan a revisar al doctor. Saludos.